Sabes, normalmente cuando hablamos de estar absolutamente sepultados bajo toneladas de información, pues pensamos que es un problema exclusivamente nuestro. Sí, sí, un problema súper moderno, claro. Exacto, moderno. Pensamos en, no sé, en esas 20 pestañas del navegador que tenemos abiertas ahora mismo. Ujú. O las bandejas de entrada que están desbordadas. Totalmente. O ese pánico constante a perdernos la última noticia, ¿no? El famoso FOMO. Ya. Parece una carga pesadísima que solo nuestra generación, con sus pantallitas brillantes y sus móviles, pues tiene que soportar. Yo estaba convencida de esto, vaya. A ver, es que existe esa especie de arrogancia cronológica, ¿sabes? Creemos firmemente que la sobrecarga de datos y la confusión mental nacieron pues el día que se inventó el primer teléfono inteligente. O el primer ordenador. Exacto. Asumimos, casi con cierta condescendencia te diría, que antes de la llegada de Internet, la gente en el pasado pues simplemente se sentaba en silencio a, no sé, a mirar cómo crecía la hierba. A ver las nubes pasar, claro. Eso es, sin mayores preocupaciones intelectuales ni estrés mental. Bueno, pues aquí está el giro que, de verdad, me ha volado la cabeza repasando el material que tenemos para el análisis a fondo de hoy. Cuéntame. Resulta que la clave para sobrevivir a esta avalancha diaria no está en descargarse una nueva aplicación de productividad, Ya ves. ni en hacer un retiro de estos de dopamina en la montaña, de desconexión total. La clave la formuló un arzobispo que vivió entre los siglos VI y VII. Madre mía, siglo VI. Sí, sí. Hablamos de San Isidoro de Sevilla. Una figura histórica que es brutal y cuya festividad celebramos precisamente el 26 de abril. Mm, Y todo esto gira en torno a un concepto que me parece brillante. El documento que guía nuestra inmersión de hoy lleva un título muy sugerente que es La sabiduría que ordena el mundo. Fíjate, si nos detenemos un segundo solo en ese título, es que es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Es una bofetada a nuestra forma actual de pensar. Porque, a ver, no dice la sabiduría que acumula el mundo, Claro, no. o la sabiduría que memoriza datos, dice la que ordena. Y ese es un matiz crítico para entender no solo lo que pasó en la historia antigua, sino, bueno, cómo podemos navegar nuestra propia realidad hoy en día sin volvernos locos. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo porque me parece fascinante. La premisa central que vamos a explorar hoy es cómo ese simple acto de ordenar el conocimiento es en realidad el atajo definitivo hacia la sabiduría genuina. Eso es el verdadero atajo. No podemos simplemente, ver esto como un dato curioso en una enciclopedia. Tenemos que viajar a su terreno. Hay que ponerse en contexto, ¿sí? Estamos hablando de la Hispania visigoda. O sea, el Imperio Romano ha colapsado. Se ha ido a pique. Exacto, el mundo antiguo se está desmoronando literalmente a pedazos. San Isidoro era el arzobispo de Sevilla y se encuentra en un contexto de fragilidad institucional e intelectual absoluta. Es que es una época de transición cultural inmensa y sobre todo súper violenta. Ya te digo. O sea, imagínate, las estructuras cívicas, las escuelas, las bibliotecas, las rutas comerciales, todo lo que había sostenido y propagado el conocimiento durante siglos se estaba agrietando. O directamente desapareciendo, ¿no? Claro, desapareciendo. Porque el caos político trae consigo un apagón cultural brutal. Y en medio de ese panorama tan desolador, pues San Isidoro se erige como un verdadero guardián del saber. O sea, para visualizar lo que logró con su obra cumbre, las famosas etimologías, me viene a la mente una imagen muy, no sé, muy de ciencia ficción. A ver, Lo que él hizo fue básicamente crear un disco duro de supervivencia para la civilización, ostras, qué buena analogía. ¿verdad? O sea, imaginemos por un momento que los gobiernos mundiales anuncian que mañana, a primera hora, la red eléctrica global se va a apagar para siempre. Un colapso total. Exacto. Y alguien decide pasarse la noche entera haciendo una descarga masiva y manual de la Wikipedia. Madre mía, la locura. Pero espérate, no a lo loco, sino seleccionando minuciosamente lo más vital. En plan, cómo cultivar, cómo curar enfermedades, cómo construir, cómo razonar. Ujú. Pues San Isidoro reunió y organizó todo el conocimiento humano de su época para que la humanidad pudiera reiniciar. Es monumental. Es que lo es. Pero, a ver, voy a jugar un poco al abogado del diablo aquí, ¿vale? Venga, dispara. ¿De verdad es justo decir que sin él se habría perdido gran parte del pensamiento antiguo? O sea, ¿no peca la historia a veces de engrandecer a una sola figura para, simplificar un poco las cosas? A ver, entiendo el escepticismo perfectamente. Es normal.
Pero la mecánica de cómo sobrevive la cultura a lo largo de los siglos es mucho más frágil de lo que solemos pensar. Ah, sí. Sí, sí. La preservación del conocimiento no ocurre por accidente, ni por inercia, vaya. No es que los libros de la antigua Grecia y Roma simplemente se quedaran en una estantería de madera esperando a que alguien los redescubriera 600 años después. Claro, la carcoma, la humedad. Exacto. El material físico es súper perecedero. El papiro se pudre con la humedad del invierno, los pergaminos son devorados por los roedores, o peor, se queman en los saqueos. Ya, claro. Y las lenguas evolucionan hasta volverse incomprensibles. O sea, si no existe una voluntad activa, humana, de copiar a mano esos textos, de traducirlos, clasificarlos y, bueno, protegerlos físicamente, el conocimiento no entra en pausa. O sea, no se queda ahí esperando. No, sencillamente desaparece, se desvanece para siempre. Qué fuerte. O sea que el olvido es el estado natural de la historia, no la excepción. Si nadie rema, la corriente te lleva de cabeza a la ignorancia. Totalmente. Lo fascinante de esto es que cuando un mundo termina y otro comienza, necesitas desesperadamente mentes capaces de identificar qué fragmentos del mundo anterior merecen ser salvados. Y ahí es donde entran las etimologías. Justo. Funcionaron como un arca de Noé intelectual. San Isidoro no se limitó a meter papiros al azar en un saco y huir. Ya, no hice una copia de seguridad a lo loco. Para nada. Él determinó qué disciplinas de la antigüedad eran los cimientos innegociables sobre los que se debía construir la futura civilización europea. Hablamos de medicina, leyes, gramática, matemáticas. ¡Wow! Sin ese esfuerzo titánico y tan consciente de recopilación, el hilo conductor que nos une con el mundo clásico grecorromano habría sufrido cortes irreversibles. Y eso, fíjate, me lleva a la parte que me parece verdaderamente revolucionaria de todo esto, al núcleo de su motivación. Ajá. Porque no se trataba solo de salvar libros del fuego, se trataba de entender la utilidad y la naturaleza misma de ese conocimiento. Hay una máxima fundamental, en sus apuntes en su filosofía, Sí, sí. que el conocimiento no es simple acumulación. Dice que el conocimiento verdadero es orden al servicio de la verdad. Y wow, quiero detenerme aquí porque esto me parece de otro nivel. Es que esa frase es la médula espinal de todo el pensamiento isidoriano. Orden al servicio de la verdad. Es, en esencia, una advertencia durísima contra la erudición vacía. Claro. O sea, tener miles de datos inconexos en la cabeza no te acerca a la verdad en absoluto. De hecho, te diría que puede alejarte de ella, si esos datos no tienen una jerarquía, un marco de referencia o un propósito. Mira, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Imagínate que alguien te da una caja inmensa, ¿vale? Con 10.000 piezas de un rompecabezas. Vale, me lo imagino. Acumular, que es exactamente lo que hacemos la mayor parte del tiempo hoy en día, es estar orgullosísimos de tener la caja llena hasta los topes. Ya, presumir de la caja. En plan, mira cuántas piezas tengo, mira qué disco duro más grande me he comprado, cuántos hilos de noticias he guardado en favoritos, o cuántas charlas tengo pendientes en la aplicación. Sí, sí, la Diógenes digital, vaya. Exacto, pero ordenar, amigo, ordenar es otra liga. Ordenar es volcar esa caja inmensa sobre la mesa, buscar con paciencia las piezas de los bordes. Las esquinitas. Eso es, agruparlas por colores y patrones y empezar a armar la imagen de verdad. Solo cuando te tomas el trabajo brutal de ordenar las piezas, puedes ver el paisaje real que esconden. Claro. Si solo las amontonas en la caja, no tienes un paisaje, tienes un montón de cartón de colores inservible. La analogía es perfectísima para entender a San Isidoro. Es decir, una mente que solo acumula datos, sin someterlos a ningún tipo de proceso analítico o estructura, es un almacén estéril. Total. Lo fascinante es cómo llevó él esto a la práctica, claro. El ordenamiento categórico que realiza en las etimologías no fue una simple manía de bibliotecario. Un capricho de organización. No, ni un capricho estético para que todo quedara bonito en los estantes. Fue el acto de clarificación intelectual más importante de toda su era. Pero espera, porque me surge una duda. ¿Cómo logras darle estructura a todo el conocimiento humano de la época sin volverte completamente loco? Es complicado, sí. O sea, ¿qué criterio usaba para decir, pues esto va aquí y esto se relaciona con esto otro, para no hacer simplemente una lista de la compra interminable? Ese es el genio absoluto de la obra. De hecho, la propia palabra etimologías nos da la pista clave. San Isidoro creía que el origen de las palabras
contenía la esencia, la verdad última de las cosas que nombraban. Ah, vale. Así que no organizó el conocimiento de la A a la Z como haríamos nosotros en un diccionario moderno. Lo organizó por conceptos y ramas del saber. Ya entiendo. Conectó, fíjate, la anatomía humana con los astros. Conectó la gramática con la teología y el derecho. Creaba familias de conceptos. O sea, construía relaciones. Exacto. Explicaba que para entender la ley, por ejemplo, primero tenías que entender la gramática que articulaba esa ley. Y para entender el cosmos, debías comprender la matemática. ¡Qué pasada! Al hacer esto, demostraba que el universo no era un cúmulo de sucesos caóticos al azar, ¿sabes? Sino un diseño totalmente inteligible. Básicamente estaba creando un mapa de la realidad. Literalmente. Y la estructura que le damos a la información define nuestra capacidad para alcanzar la verdad. Un mapa te permite llegar a un destino porque establece relaciones espaciales muy claras. Claro, te dice dónde estás. El caos, por el contrario, te mantiene caminando en círculos, tropezando en la maleza todo el rato. Por eso dice que el orden está al servicio de la verdad, porque solo el orden despeja el camino y te permite contemplar lo que es real y cierto. Vale. Entiendo lo del mapa y entiendo esa necesidad imperiosa de orden. Pero aquí hay algo que históricamente siempre genera mucha fricción y creo que es fundamental que lo abordemos en la charla. A ver, dime. Estamos hablando de un arzobispo católico en los albores de la Edad Media, un hombre de iglesia que está, de repente, rescatando a filósofos, poetas y científicos de la antigüedad pagana. Sí, es un contraste fuerte. Porque la narrativa popular, la que casi todos tenemos en la cabeza, es que la irrupción del pensamiento cristiano supuso la destrucción sistemática del mundo grecorromano. Ya, la famosa censura. Exacto, que querían borrar todo rastro de los griegos y romanos. Sin embargo, su obra demuestra lo contrario y, de hecho, en los apuntes se le atribuye una dimensión claramente apologética. Ujú. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quien no esté familiarizado, ¿qué es exactamente esta dimensión apologética y cómo esquivó él el tremendo conflicto de usar textos de paganos? A ver, para aclarar el término primero. Cuando en filosofía o teología hablamos de apologética, no estamos hablando de pedir perdón por algo. Vale, buena aclaración. La apologética es la defensa racional, lógica y estructurada de la fe. Es usar el intelecto y la razón para explicar y sostener tus creencias. Ajá. Y sobre esa narrativa popular de censura total que mencionas, bueno, si conectamos esto con la perspectiva general, veremos que es una visión profundamente distorsionada y de brocha gorda. Ya me imaginaba. Es cierto que hubo tensiones evidentes, por supuesto, pero la genialidad de San Isidoro como sintetizador radica precisamente en cómo resolvió esa fricción enorme. Pero ¿cómo justificaba leer a Cicerón o Aristóteles? O sea, sabiendo que eran hombres que rezaban a Júpiter o a los dioses del panteón griego. Pues porque San Isidoro no operaba desde la inseguridad, ni desde el miedo intelectual. Él no veía el pasado clásico grecorromano, con toda su retórica y su geometría, como un enemigo letal que debía ser erradicado. No lo veía como una amenaza. Para nada. Se guiaba por un principio que es fascinante, que toda verdad, independientemente de quién la haya pronunciado, proviene en última instancia de Dios. ¡Ostras! Así que, si un filósofo estoico pagano había articulado una verdad brillante sobre la virtud humana, o un científico griego había calculado con precisión las estrellas. Esa verdad servía. Exacto. Esa verdad era válida, útil y totalmente digna de preservación. Es decir, que la fe de San Isidoro no destruyó la cultura clásica, sino que, como señala una frase específica de las notas, la custodia y la eleva. Esa es la clave absoluta de todo esto. La custodia y la eleva. San Isidoro toma la gramática, la lógica, las leyes antiguas, y primero las custodia. Es decir, las salva físicamente del olvido, de los incendios. Del colapso, claro. Y luego da el paso crucial, las eleva. Al enmarcar todo ese conocimiento clásico dentro de su fe cristiana, le otorga una dirección, un propósito último que antes no tenía. Claro, ya no es solo para quedar bien en una charla. Exacto. Ya no es erudición para presumir en un banquete en Roma. Ahora es una herramienta sagrada para entender la creación, para ordenar una sociedad justa. Usó las herramientas paganas para edificar la naciente cultura cristiana. Fue el puente perfecto. Me fascina cómo le dio la vuelta a la tortilla. O sea, en lugar de demoler el edificio greco-romano porque los antiguos inquilinos pues no compartían su religión,
Decidió que los cimientos serán espectaculares. Muy buena forma de verlo. ¿Y entonces qué hace? Pues restaura el edificio, lo refuerza y simplemente le añade un campanario para poder mirar mucho más lejos y al cielo. Es una metáfora visual inmejorable, de verdad. Demostró de forma práctica que la verdadera fe busca la inteligencia, no la anula. Esa síntesis fue la que garantizó el paso seguro de la ciencia antigua hacia la Edad Media. Todo este esfuerzo colosal por ordenar un mundo que se caía a pedazos me hace pensar irremediablemente en nuestro propio mundo. Ay, nuestro mundo. Porque esto es un espejo en el que deberíamos mirarnos con un poquito de vergüenza, ¿eh? Ya te digo. Hoy no nos faltan papiros, al contrario, nos ahogamos en un océano infinito de notificaciones, de artículos, de datos. Tenemos una abundancia obscena de información. Exagerada. Y sin embargo, parece que sufrimos de una sequía histórica de sabiduría. Es la gran y trágica paradoja de nuestra era, vaya. Las generaciones anteriores luchaban a brazo partido contra la escasez de información. Tenían que viajar meses en burro para consultar un solo libro en un monasterio. ¡Madre mía! Y nosotros tenemos el problema diametralmente opuesto. Nos enfrentamos a la parálisis por exceso. Nunca antes habíamos tenido literalmente el conocimiento humano universal a un solo clic de distancia, y sin embargo, parecemos más desorientados e ignorantes que nunca. Y creo que el gran engaño moderno está en las propias herramientas que usamos. Hemos llegado a convencernos de que, como tenemos un buscador ultrapotente en el bolsillo, que nos da respuestas en milisegundos, pues nosotros mismos somos personas sabias. Claro, nos apropiamos del mérito de la máquina. Exacto, cuando la cruda realidad es que en el mejor de los casos, estar conectados 24/7 solo nos hace personas momentáneamente informadas. Saber que la capital de un país es X, porque lo acabas de buscar, pues no te hace comprender la geopolítica de esa región. Para nada. Hay un abismo insalvable entre información y sabiduría. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante en el día a día. O sea, ¿cuál es la diferencia real y práctica entre saber un dato y comprender su contexto? A ver. Saber un dato es poder recitar como un loro el año exacto en que cayó el Imperio Romano, ¿vale? Pero comprender su contexto, que es donde verdaderamente empieza a asomar la sabiduría, requiere un esfuerzo intelectual. Requiere sentarse. Exacto. Es entender por qué colapsó, qué fuerzas económicas o morales intervinieron. Y lo más importante, ser capaz de observar tu propia sociedad moderna y preguntarte si dinámicas similares están ocurriendo hoy bajo tus pies. La información te da el hecho, la sabiduría te da el significado. Volviendo a nuestra caja del rompecabezas de antes, buscar un dato aislado es simplemente sacar una pieza azul de la caja, levantarla en alto y gritar: «¡Mirad! ¡Tengo una pieza azul!». Sí, muy bien. Un aplauso. Estupendo. Pero la sabiduría requiere armar la imagen para darte cuenta de que esa pieza azul no es un trozo de lago súper tranquilo, Ojo. sino que es parte de un cielo que está a punto de desatar un huracán tremendo sobre el resto del paisaje. Si no ordenas, es que no ves venir la tormenta. ¡Qué maravilla de ejemplo! Y aquí es donde la filosofía de San Isidoro se vuelve radicalmente urgente para nosotros. Porque nuestro consumo de información actual no solo es masivo, sino que está diseñado para ser frenético, superficial y fragmentado a más no poder. Totalmente fragmentado. Piensa en cómo actúan los algoritmos de las redes sociales. A ver, no están diseñados para ayudarte a construir una visión del mundo estructurada. Están diseñados única y exclusivamente para secuestrar tu atención. Para que no te vayas. Claro. En el lapso de 5 minutos, lees un titular alarmista sobre una guerra inminente. Pasas el dedo. Ves un video cómico de un perro tropezando. Sí, tal cual. Luego un tutorial de cocina. Y finalmente, un correo estresante de tu jefe. O sea, saltamos de un estímulo emocional extremo a otro sin ningún tipo de transición o de procesamiento lógico. Es una locura. Exacto. Ese formato rompe deliberadamente cualquier posibilidad de contextualizar nada. Y si miramos nuestros hábitos a través de la lupa de San Isidoro, la pregunta que nos devuelve el espejo es durísima. A ver. Al consumir todo eso sin parar, ¿estamos realmente construyendo conocimiento o simplemente estamos apilando ruido dentro de nuestra mente? Apilando ruido. Es una definición brutal de lo que yo hago el 90% del tiempo con el móvil, te lo confieso. Y yo y todos. Porque la sabiduría exige, por su propia naturaleza, fricción y pausa. Exige que te detengas a procesar lo que acabas de leer. Ujú. Así que la invitación de San Isidoro a comprender y ordenar es hoy, más que nunca, un acto de pura rebeldía intelectual.
Es una resistencia total. Es tomar las riendas y decir, oye, no voy a permitir que el algoritmo de una empresa tecnológica ordene mi percepción de la realidad basándose en lo que me genera más indignación. O más clics. Eso es, voy a ordenarla yo. Voy a buscar la verdad que está enterrada debajo de toda esa avalancha insufrible de notificaciones intrascendentes. Ese es el verdadero desafío ético que nos plantea. Y hay algo más. La información que no se procesa, que se consume como comida rápida, es extremadamente peligrosa porque genera la ilusión de competencia. La ilusión de competencia. Sí, que es la antesala directa de la manipulación. Hoy es súper común creer que entendemos debates complejísimos sobre economía o salud pública simplemente porque nos hemos tragado 3 vídeos cortos en el desayuno. Ya, los vídeos de 1 minuto que te explican el universo. Exacto. Pero al carecer del marco estructurado e histórico que proporciona el verdadero aprendizaje, es decir, al carecer del orden, de Isidoro, somos increíblemente vulnerables a cualquier narrativa seductora. Claro, te la cuelan doblada. San Isidoro nos advertiría seguro de que un exceso de información sin la estructura adecuada no es progreso. Es, irónicamente, la peor forma de ignorancia. Vaya golpe directo al ego del ciudadano moderno, ¿eh? Pero vamos, un golpe absolutamente terapéutico y necesario. Y creo que esto nos encamina perfectamente a recapitular el inmenso viaje conceptual que hemos hecho en esta sesión. Ha sido intenso. Hemos arrancado en una Hispania visigoda cubierta por el polvo de un imperio derrumbado. Y hemos acompañado a un hombre que se negó a rendirse ante la oscuridad y el caos, ¿no? Así es. Un hombre que, en lugar de lamentarse, construyó esa arca monumental que fueron las etimologías para garantizar que el conocimiento sobreviviera. Y hemos analizado también cómo esa preservación fue mucho más allá de un simple ejercicio de archivero, ¿no? Fue una síntesis magistral donde la fe no actuó como un martillo destructor contra el mundo antiguo. Sino como el pegamento. Eso es, el pegamento y el faro que custodió esa vasta cultura clásica y la elevó hacia una comprensión mucho más holística. Hasta aterrizar de frente en nuestro propio presente, golpeándonos con la distinción fundamental que define nuestro tiempo. Esa batalla diaria entre acumular pasivamente el caos de la información o hacer el esfuerzo activo de buscar el orden estructurado de la sabiduría. Ujú. Hay una cita en latín en las notas que resume el legado de San Isidoro, un auténtico memorandum itineris, que son solo 2 palabras, pero de una contundencia devastadora. Dilo. Sapientia ordinat. La sabiduría ordena, a lo que solo podemos sumar una súplica intelectual para nosotros mismos, que seamos capaces de buscar la verdad con la misma inteligencia y propósito que él. Es un ruego que sin duda debería guiar nuestra forma de vivir en esta época tan hiperconectada. Y si me lo permites, antes de despedirnos, me gustaría dejar en el aire una última idea. Adelante, el escenario es tuyo. Un pensamiento provocado directamente por esa máxima de sapientia ordinat para que quien nos escucha le dé vueltas a solas. Te escuchamos. A ver, si aceptamos como nos ha demostrado este análisis que la única marca real de la sabiduría es su capacidad para poner orden, para detenerse a dar sentido a las cosas, entonces estamos obligados a hacer una radiografía de nuestro estilo de vida. Ay, miedo me da. Es posible que nuestro deseo constante de saltar de una distracción a otra, de consumir vídeos cortos y noticias fugaces, manteniendo la mente en un estado de caos, sea en realidad una estrategia de defensa. ¿Cómo? ¿Una estrategia de defensa? Claro. A lo mejor nos aterra tanto el silencio reflexivo que se requiere para empezar a ordenar nuestra propia vida, nuestras contradicciones profundas, que preferimos inyectarnos voluntariamente la anestesia del exceso de información. ¡Madre mía! Tal vez la distracción constante no sea un fallo de la tecnología, sino una forma completamente voluntaria y cobarde de ignorancia. Ahí lo dejo. Buf, fíjate, es una de esas reflexiones que escuecen precisamente porque sientes que ha dado en el blanco. Es que duele pensarlo. Es como si hubiéramos colaborado colectivamente en diseñar una sociedad entera con el único propósito de evitar hacer el arduo trabajo que San Isidoro hizo a la luz de las velas. Exactamente. Volvemos al punto de partida, pero con otra perspectiva. La avalancha de datos puede ser el búnker mental donde nos escondemos voluntariamente para no asumir la responsabilidad de construir verdadero conocimiento. Es demoledor. Lo es. Esa idea de la distracción como un escudo para la ignorancia voluntaria es telita, y es sin duda el pensamiento perfecto para dejar a quien nos acompaña hoy dándole vueltas a la cabeza. Totalmente. Es hora de revisar
qué estamos acumulando exactamente en esa gigantesca caja de rompecabezas y plantearnos muy seriamente cuándo vamos a sentarnos a encajar las malditas piezas. Nos vemos en la próxima inmersión.